El bosque, un lugar de silencio y belleza, pero también de oscuridad antigua. Los caminos que el hombre traza, ellos también los caminan. Hoy, caminaremos con el miedo. El paraíso se tornó en pesadilla, y un espectro me persigue. Jamás imaginé que un día tan espectacular se convertiría en mi peor pesadilla. Miren esto, es el inicio de la ruta, sol de justicia, cielo azul perfecto, el paraíso del senderista. Estaba en el valle, ese lugar idílico rodeado de campos de ganadería. El olor a hierba fresca y tierra mojada es algo que jamás se olvida, pero mi objetivo era la cima, donde la montaña se transforma. Pasé las últimas cercas de alambre, y de repente, el paisaje cambió drásticamente. El sendero se estrechó y la luz se volvió verde. Era el umbral de la selva. La humedad te golpea en la cara. Empecé a sentir la adrenalina. Solo un par de horas más, y listo, me dije, optimista. Caminé por lo que parecieron 2 horas en ese túnel de vegetación. El aire se hizo denso, casi masticable. Y entonces, sin aviso, el clima se reveló. La luz se apagó como si alguien hubiera tirado de un interruptor gigante. Una sombra oscura cubrió el cielo, y en cuestión de minutos, una niebla tan espesa que podrías cortarla con un machete lo envolvió todo. Escuché el primer trueno, grave, sordo, viniendo de las entrañas de la montaña. Era un sonido profundo y amenazante, no como una tormenta normal. Me detuve en seco. La lluvia era inminente, pero el problema no era mojarme. Había perdido el sendero. Miré a mi alrededor. Estaba completamente desorientado, en medio de este bosque nuboso. La vegetación era alienígena, helechos gigantes, del tamaño de palmas, que creaban un laberinto verde y húmedo. Justo cuando el pánico empezaba a nublar mi juicio, vi algo. Entre la bruma y los helechos, había un rastro, huellas, claramente de botas, de alguien que había pasado hacía poco. Fue un alivio tan intenso que no dudé. Esto es mi salida, pensé, y me lancé a seguir el rastro. El sendero era apenas una brecha, haciéndose cada vez más angosto, devorado por la selva. Avanzando con dificultad, llegué a un claro minúsculo, y allí, bajo la raíz retorcida de una higuera gigantesca, de esas que parecen monstruos petrificados, había un caballo. Un caballo oscuro, flaco, atado. Estaba solo, relinchando en voz baja. No había jinete, ni equipo, solo el animal. La lluvia comenzó a caer, pesada. La decisión fue instintiva, imprudente. Si encontraba al dueño, lo ayudaría, pero ahora necesitaba ese caballo para salir de allí antes de que la tormenta me atrapara. Desaté la cuerda y monté. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando sentí un escalofrío que no era del frío. Lo que vi desafió toda lógica. Detrás de nosotros, manteniendo la misma distancia, venía un hombre, un viejecillo famélico con la piel estirada sobre los huesos. Parecía salido de una tumba, como un cadáver caminando. No estaba caminando, estaba flotando. Flotaba a medio metro del suelo, y su atuendo era lo más espeluznante. Un casco de metal brillante como los que usaban los conquistadores españoles, su mirada, vacía. Un grito mudo se atoró en mi garganta. Golpeé al caballo urgiéndole a correr. La bestia se disparó galopando a través del barro. Corrimos a toda velocidad, el corazón martilleándome. Volví a mirar atrás, y él seguía ahí. El espectro flotante mantenía la misma distancia, sin esfuerzo, sin mover un músculo, el casco brillando fantasmagóricamente en la penumbra. Frené bruscamente a la orilla del camino. Necesitaba pensar, necesitaba que ese horror se fuera. Miré hacia atrás, por donde habíamos venido, y el estómago se me hundió. Allí estaba, la misma higuera gigantesca. Había estado corriendo en círculos. Desmonté, el pánico total. Até el caballo a la raíz, jurando que lo recuperaría si salía vivo, y me eché a correr. Corrí a pie, desesperado, dando apenas unos 20 pasos. Me detuve de golpe, forzado por una sensación helada. Volteé. El viejecillo cadavérico no estaba. El caballo oscuro había desaparecido. La gigantesca higuera, no había nada, solo el bosque brumoso, denso y silencioso. Me quedé solo en un punto vacío, donde un segundo antes habían estado un caballo, un espectro y un árbol de cientos de años. Lo que sea que haya encontrado en ese bosque, no era de este mundo, y ahora, no sé qué es real. Las leyendas del camping son verdad. Lo que acampa contigo, no siempre es humano. Lo que sucedió en este campamento, te helará la sangre. La montaña nos vigiló y se rió de nuestro terror silencioso. Nunca supimos su nombre, solo sabíamos que caminaba en la niebla y que, cuando por fin dejó de hacerlo, el silencio fue la cosa más ruidosa que he oído en mi vida. La niebla, esa sucia sábana gris, había envuelto el monte Cresta del Diablo como un pañuelo de lana mojada. Éramos 3, yo, Cal y Maya, acampados donde el sendero se disuelve, sin señal, solo roca virgen y humedad. Cal estaba luchando por abrir una lata de frijoles, cuando el silencio se rompió, no con un sonido sino con una ausencia de ruido. Justo después, la vimos a 50 metros, una luz.
No una linterna LED moderna, sino una vieja de queroseno, amarillenta y temblorosa, moviéndose con una cadencia increíblemente pausada y metódica. ¿Quién diablos está ahí?, susurró Maya, su voz tensa. Cal sugirió que era un guardabosques, pero su coraje sonaba hueco. La luz no venía hacia nosotros, estaba circundando el campamento, lenta, cerrando un perímetro invisible. Se convirtió en un ojo sin pestañas que nos observaba en la bruma. La paciencia de la luz nos estaba carcomiendo la cordura. Pasamos una hora viendo el ojo moverse, sintiendo un miedo primario, el instinto de que algo estaba mal con la física del movimiento. Nos armamos con el hacha y un tronco, listos para un oso, pero no para esa cadencia fantasmal. A las 3 de la madrugada, con el rocío calándonos los huesos, la linterna se detuvo, justo detrás de nuestra camioneta. Se quedó quieta, inmóvil, durante 10 minutos eternos, y entonces, sin un crujido de hojas o un roce de ropa, la luz se apagó. El silencio que siguió fue pesado, no vacío, como un aliento contenido. Esperamos a que el amanecer filtrara la niebla. Al salir, no encontramos huellas ni rastro de campamento alguno, pero en la camioneta, Cal encontró la lata de frijoles que había intentado abrir. Estaba abierta, sí, pero no con navaja, sino cortada perfectamente por el borde superior, como con un bisturí invisible. El contenido había desaparecido. Era una burla cruel y precisa. Era la prueba de que lo que nos observó en la niebla no era un excursionista ni un animal, sino algo que conocía el arte de la paciencia y el corte limpio. La montaña se había reído de nuestro pánico. Cuando se apagan las luces de la fogata, el bosque te observa de cerca. La siguiente historia lo confirma. Te perdiste en el bosque, pero tu verdadera identidad se perdió primero. El bosque te roba el tiempo y la orientación, pero si eres muy desafortunado, la niebla de la montaña te robará algo mucho más esencial, tu sentido de quién eres. Mi hermana, Sara, y yo nos perdimos en el Parque Nacional de la Amistad. La niebla y el aire frío nos envolvieron, transformando el sendero familiar en un laberinto blanco y húmedo. Tras horas de desesperación, encontramos la cabaña, una monstruosidad de madera grisácea, sin ventanas, que parecía haber brotado de la tierra. La niebla parecía evitar el umbral. La puerta estaba ligeramente abierta, el aire dentro era más cálido, pero el olor era a tierra húmeda y ceniza vieja. No había muebles, solo una gran pila de diarios y cuadernos en el centro. Me senté y encendí la linterna, tomando el diario de la parte superior. Estaba lleno de una caligrafía impecable, que registraba viajes de campamento, la marca de mis botas, los tipos de hojas que había pisado, mi comida favorita. Mira, Sara, esto es una locura. Alguien ha estado espiando a los excursionistas con un detalle increíble. Pero al leerlo, una frase me detuvo en seco. Peter dijo que le dolía la rodilla hoy, 15 de septiembre de 2012. Peter es mi tío. Murió escalando esta montaña en 2012. Sara palideció al leer el pasaje. Continué leyendo, y los registros se volvían insoportablemente personales. Había detalles sobre mi primera cita, el nombre de mi perro de la infancia, secretos que solo yo conocía. La cabaña no espiaba a los campistas, estaba documentando a sus reemplazos. Y luego encontré la última entrada, la que lo explicaba todo. Hoy es el día, el final. El hombre de la cabaña vendrá a buscar el diario cuando termine y sabrá que ahora soy yo, completamente. Le gusta tener la historia de la víctima a mano para no cometer errores. El bosque de niebla siempre cobra un precio. La fecha era la de hoy, 20 de octubre de 2025. Sara y yo nos miramos. El hombre que había escrito mi vida había sido la víctima anterior, y yo, al leer mi propia historia, acababa de convertirme en el nuevo libro. Un gruñido sordo, húmedo, vino de debajo del piso. Era el hombre de la cabaña, volviendo por su trofeo. Salimos disparadas, dejando atrás los diarios, la linterna y el miedo visceral de que un día, en otra cabaña, alguien encontraría una entrada escrita por mí, el original, relatando cómo fui reemplazada en la niebla por un ente que ahora camina con mi rostro y mis recuerdos. Si este terror te atrapó, suscríbete para que YouTube te avise del siguiente relato. Es la única forma de no perderte la atmósfera de Pasillo al Miedo.